Existe un lugar rodeado de montañas que alberga una ciudad hecha de esquinas, con realidades paralelas y rincones de mil colores, de callejones y barrios mágicos entre semáforos y andenes donde parchamos con los amigos y de parques que respiran. En medio del caos y la calma, millones de historias por descubrir. Medellín es nuestra casa, pero no es solo una. Estamos aquí para escuchar a la ciudad, para contar lo que no se ve y lo que se ve, lo que duele y lo que inspira, lo que somos y lo que estamos por ser. Habitar Medellín es mucho más relativo de lo que pensamos. Acompáñame a conocer esas muchas Medellines. Bienvenidos a Relativo, un espacio para hablar de cómo transitamos la existencia, de hablar de nuestra experiencia de ciudad, de habitar el espacio común, de habitar la sociedad. Hoy nos acompaña el maestro, me atrevería a decir, Belarmino Miranda, que hoy nos abre las puertas además de este espacio, de su taller, de este lugar donde crea, donde es. Muchas gracias por acompañarnos. Para contarles, en Infidencia venimos conversando un rato. Ha sido muy satisfactorio para mí, ha sido hermoso para el espíritu, pero quisiera que tú empezaras presentándote. Nosotros en Relativo tenemos un ejercicio que es el de presentarnos quitando todas las capas de identidad, es decir, que queda cuando le quitamos de pronto al artista o al nombre o al sexo o todas las otras cosas que te componen quién es Belarmino. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Relativo. Esta experiencia muy bonita y bienvenidos al Santuario del Silencio, así he llamado este nuevo estudio. Un espacio para que el arte, la naturaleza, la espiritualidad puedan converger en un solo lugar. Esa pregunta está bien interesante porque la verdad nos identificamos con los roles que nos han dado. Pero quitando todo eso, creo que soy una partícula más, soy energía, soy un fractal de la creación. Eso parece muy como si fuera algo para enorgullecerse, pero no, es simplemente la comprensión del silencio que te va dando cuando desmontas un montón de procesos. Te vas dando cuenta que somos algo que le suma a un todo. Que todo esto es una película, es una escenografía y todos son actores. Y casi que en este momento, como está pasando aquí en este instante, hace una hora yo no sabía de ustedes, no los conocía. ¿Por qué aparecieron? ¿Por qué están acá? Porque se requieren para esta nueva realidad que estoy viviendo. Pero a la vez, mi presencia se requiere para la que tú estás viviendo y todos estamos viviendo. No tiene que ver con cómo te ubicas en un espacio, sino en la comprensión que tienes de lo que ves y cómo lo proyectas, porque todo lo que te pasa alrededor está dentro. Y en la manera en que vas creyéndolo, pasa. Y esa fue una experiencia que vislumbré desde niño. Y ahí empecé a entender que esa no era mi realidad. Que así viviera ahí, yo no era eso. A mí se me viene a la mente, hace tiempo yo leí, no sé si alguna vez la has leído, y ni siquiera podría recordar en este momento el autor, es un cuento que se llama La historia del huevo. ¿La has leído alguna vez? No, cuéntame. Es un hombre de 40, 50 años que en un accidente de tránsito se muere. Y llega a un espacio en que se encuentra un ser y que empieza a tener una serie de preguntas, que después de que él se muere le empieza a preguntar qué está haciendo, si se murió, si no se murió, si lo recordarán, si no lo recordarán, si la reencarnación existe, si sigue algo después de la muerte. Y este ser le empieza a dar una serie de respuestas en que le dice: la reencarnación existe, en primer lugar, y tú has sido cada una de esas personas que ha existido en la humanidad, y yo creé este universo
no para todos, sino solo para ti, para que tú te experimentes en las diferentes versiones y en las diferentes realidades. Eres una mujer asiática en el año 500 antes de Cristo, pero también eres el panadero con que te encontraste esta mañana antes de salir a conducir tu carro, y eres tu esposa y eres tu hijo. Y a veces nos creemos muy ajenos a los otros. A ver, es que eso me parece muy hermoso porque en este último tiempo acá he tenido esa luz en ese tema. Y me causó mucha gracia porque hace poquito vi una película que se llama Todo pasa al mismo tiempo y todo a la vez. Sí. Claro. Sí, y sí. es así, es tal cual. Simplemente que todas las líneas de tiempo suceden en este instante presente. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque vivimos en el pasado y en el futuro, y porque todo el sistema está diseñado para que estemos distraídos. Pero solo se accede a esa eternidad es a través del instante presente. Okay. Y para estar presente hay que estar en silencio. Es complejo porque la mente está habituada a estar volando arriba abajo. La única intención es que no estés en el presente. Pero cuando estás ahí, la hackeas todo. Y te das cuenta que todo en realidad sucede en líneas de tiempo a la vez. Y las puedes alterar en tu presente, que es lo más bonito. Pero siempre ha sido así. O sea, siempre has tenido esta conciencia del entender al otro, del entenderte a ti mismo, de este caminar del despertar de conciencia. ¿O en qué momento te diste cuenta de que querías iniciar este caminar? No, yo creo que, bueno, te decía, con eso, porque se me parece curioso que me hagas esas preguntas. Parece que hubieras leído un libro que no he publicado aún, donde estaba hablando de esas cosas, era volver a ser como la existencia misma recordándose. Entonces, yendo al pasado no para lamentar, no es un tema autobiográfico, es un pasado para reconocerlo, hacerlo más propio y soltarlo. Entonces, por eso me parece bonito regresar ahí, porque no soy de los que la pasa yendo al pasado a lamentarse, porque también todo está diseñado para eso. No siempre he sido así como soy, pero siempre he estado en ese camino. Porque recuerdo que a mí algo que me salvó de todo ese mundo fue que era tan gamín que mi padre me iba a llevar a un reformatorio. Sí. Y yo no entendía por qué era tan gamín, porque cuando estaba ante una situación yo sabía qué estaba pasando y que ese no era mi lugar, pero era la forma de expresarme. Y mi padre me iba a llevar a la Escuela de Trabajo San José, que queda curiosamente cerca de acá, en Machado. Yo hablé con amigos de esa época, les conté lo que pasaba a los niños, y como esos sí eran gamines de verdad, es un reformatorio, uy hermano, su papá no lo quiere, ya le va a pasar esto. Y no sé, por cosas del destino, mi padre me terminó llevando a un sitio con el mismo nombre, y era el Seminario San José. No sé si se equivocó, no sé si le dieron la dirección que no era. El caso es que cuando me llevó allá, yo quedé feliz. Estuve 3 años en ese seminario. Mi vida cambió porque fue ya en ese momento mi intención era ser santo. No le digo y no eso. Era tanto el compromiso con la parte espiritual, que ese era mi único anhelo. ¿Y cuál sería la sorpresa? 3 años después me dicen que me invitaban a una convivencia, a un sitio que los padres manejaban, y fui con ellos, y eran la misma comunidad que manejaba la Escuela de Trabajo San José. Entonces, encontrarme en ese sitio, que era el que temí, y ahora desde otro punto. Entonces, uno simplemente, la vida lo va llevando y va puliendo, y te va exigiendo ciertas situaciones, o de soltar, confrontarte, para poder cambiar del nivel. Porque es un juego. Estás cambiando de niveles. Y solo subes de nivel cuando creas conciencia. Porque yo siento que estamos en este mundo es para generar conciencia. Y la conciencia se genera con cualquier situación. Aquí en este momento estamos generando conciencia. Se me ocurre con eso que estás contando 2 preguntas ahí, como hilando eso que dices. Primero, me gustaría saber más de tus papás, de eso que dices, de esa figura de tu papá. De pronto, si pudiéramos hablar también de tu mamá, de cómo es la constitución de tu hogar y qué significa eso para Belarmino.
Y después me gustaría hilarlo porque vienes hablando de un proceso de espiritualidad que inicia desde una formación católica cristiana, según entiendo, y que ahora veo que es una concepción mucho más universal. Quisiera de pronto entender esas dos situaciones. Mi familia, 3 hijos, mi padre, mi madre. El mayor tú. Yo soy el mayor. Las otras, mujeres, hombres. Una mujer que le llevo 1 año y un hombre, que le llevo 6 años. Mi madre empezó a estudiar ya mayor y logró hacerse enfermera. Eso fue una bendición. Mi padre toda la vida fue plomero. Era el consejero del barrio. Yo recuerdo que de niño le llegaban las parejas, los problemas, siempre lo esperaban a él para que les diera los consejos. Eso me parecía muy curioso. Mi papá, cuando empezamos de niños, muy católico, porque venía del campo, entonces todos vamos a misa, todo era muy así. Pero de un momento a otro, el hombre empezó a recibir unos cursos de metafísica, porque una hermana de él lo empezó a llevar, metafísica pura. Y el hombre cambió, eso fue una bendición. Yo bendigo ese día porque él comprendió cosas y desde ese día a mí me pegaban diario, así fuera por sospecha. A mí también. Así fuera por sospecha. Mi padre llegaba y había fila de señoras poniendo quejas con razón, pero había fila y disfrutaban que Era me muy pegaran. Plaga entonces. Sí. De quebrar vidrios. Yo no, pero igual también me pegaban por sospecha. Y después de eso, mi padre nunca me volvió a pegar. Solo me hablaba, ¿sabe cómo me hablaba? Mientras dormía. Y reconfiguró todo. Dejó de pegarme. Solo yo a veces medio despertaba y él estaba ahí hablándome cosas bellas. Entonces me fue reprogramando en mi forma de ser. Y eso coincidió ya después con la ida al seminario. Entonces, por el lado de mi padre, fueron más de 45 años de él dedicados a la metafísica, al ocultismo, a servirle a la gente. Al último renunció al trabajo normal y se iba al campo a hacer masajes a los campesinos que lo requirieran. Entonces era de recorrido. Entonces fue muy bonito. El resto de la familia está constituido por una hermana y mi hermano desde hace 30 años está con temas de esquizofrenia y o sea, el hombre nunca ha trabajado, nunca ha salido de la casa, está encerrado, pero es un ser muy bello. Y mi hermana también está con un montón de dificultades de salud, pero es muy católica, o sea, sí. ¿De salud física o más en lo espiritual? Física. Y en lo espiritual también, porque todos estamos en el tema espiritual. O sea, quien diga que está sano espiritualmente, o sea, este es el camino para lograr todo eso. Entonces ella está en su búsqueda y me parece muy bello, la valora mucho y todos los días va a misa, una cosa, la otra. Me ve a mí y me dice, corra para allá que usted huele a nueva era. Y así. Pero yo la comprendo y siento que mi familia es exactamente lo que yo requiero para comprender lo que tenía que comprender. Hubo un momento en que yo estaba como, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Y cuando entendí, son perfectos. Perfecto, incluso mi hermano me ha enseñado mucho. Mi hermano le ha dado las gracias porque me ha enseñado cómo una persona puede ser feliz en un espacio de 3 por 4 metros, en una habitación. Ese hombre, usted lo ve, los ojos más hermosos del mundo, sonriendo, siempre leyendo. Y hace poco le pregunté que él que escuchaba tantas voces, porque estoy convencido de que el psiquiátrico está lleno de gente que no está loca, de gente que empezó a canalizar y a sentir. Gente incomprendida. O que tienen otro nivel de percepción. Y es el mundo el que no está preparado para eso, las familias no entienden eso. Es lo primero que dicen, enciérrenlo. Además, es alguien que se sale del sistema, porque empieza a ver distinto. Entonces empieza la medicación y ahí es donde terminan encerrándolos, es porque los demás no toleran eso. Entonces le pregunté eso, tú qué tanto, de todas las voces que has escuchado, de todas las cosas, ¿qué crees que me puedas, de lo que creas que me puedes decir, qué enseñanza me puedes dar? Y me dijo algo muy bonito, muy sencillo para ser una persona que no ha salido nunca, no sale y no a las citas médicas, está encerrado.
me dice que siempre hay que estar ocupado. Yo pensaba, por ejemplo, pues yo este man no hace nada. No siempre debe estar ocupado, porque la mente te quiere dominar. Entonces usted ve que yo siempre leo un libro, yo sí, pero siempre lees el mismo libro, sí, porque cada que lo leo lo entiendo más. Y siempre entonces yo me enfoco en ese libro y mi mente se calma. Para ser alguien que estaba así me dio una respuesta de mucha lucidez. Eso se requiere, la gente requiere estar ocupada. Por ejemplo, el tema de artes y oficios, que la gente esté haciendo algo. Si espiritualmente aún no han soltado cosas, por lo menos que estén, así sea, tejiendo, haciendo cualquier labor manual. Esa es una forma de meditar inconscientemente. La gente dice que no practica la meditación, pero cuando tú haces algo que te apasiona, que el tiempo colapsa porque se va volando, eso es una meditación. Pasa que no lo he entendido. Yo no sé si las personas que nos están escuchando vayan a lograr entender lo completo que es este momento. Yo quisiera describirles un poco dónde estamos. Estamos en una estructura que se convirtió en un taller de arte a las afueras de Medellín. Está lloviendo y estamos rodeados de una cantidad de arte por todas partes. Es un lugar muy mágico. Gracias. ¿Cómo llega el arte? ¿Cómo llega el arte a ti? Y me gustaría preguntarte, no sé si pudiéramos relacionarlo, no sé si de pronto sean dos preguntas también diferentes. Yo considero que no todas las cosas tallan el alma. Hay cosas que sí, hay cosas que te tallan y que empiezan a incorporarse en tu ser. Otras cosas que son esas que vamos quitando, esas estructuras que vamos quitando que no nos tallan, que son esas cosas que te van tallando y que al final tú terminas construyendo todo esto. Bueno, para empezar en el orden que me dices, el arte llegó a mí como un salvavidas. Porque después de esa niñez y después de que me retiré del seminario, que ya tenía como otro criterio, se me dio muy bien las matemáticas en el colegio. Era lo único bueno que yo hacía, era matemáticas. Era fácil, el álgebra, todo eso, yo jugaba con eso. Entonces pensé, bueno, voy a hacer matemáticas, porque me daba fácil. Pero me gustaba mucho el deporte, entonces también pensaba en educación física. Cuando me llevaban a todo el tema vocacional desde los colegios, yo incluso ponía los títulos, médico, yo no me veía ahí, ingeniero, no, en ninguna carrera me veía, nada me gustaba. No me gustaba el trabajo, ni siquiera el del obrero, nada. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Porque nada me gustaba. Pero tenía que escoger una. Yo estudié en el CAS, en el Centro de Servicios Docentes de Castilla. Y opté por matemática, por música, porque eran los que yo veía más felices. Todo el tiempo eran, no, qué parche. Contentos, Mientras parchados. me aparece algo, voy a estudiar música. Sí. Y es que los veo uno contento, los veo uno por ahí tomándose la cervecita, claro. practicando música, no dice qué nota. Y pura música andina, y bueno. Y el cóndor pasa, y yo, ¿cómo? Hágale pues. Y estudiando música, una vez nos pusieron una clase de dibujo como para integrar que no fuera solo música, y pusieron a que dibujara a alguien, y eso me salió igualito. Y era la primera vez que yo dibujaba, que ni de niño había dibujado, nunca, no tenía ni idea del tema. Entonces la sorpresa fue para mí. Y salíamos justo a vacaciones. En las vacaciones no salí a jugar un solo día, me la pasé fue dibujando, pedía la tarjeta de identidad, cédula de amigos, y me llevé todo eso después al sitio y me dijeron, ¿usted qué hace en música? Lo suyo es el arte. Y ahí empezó el camino con el arte, que fue duro porque pensaba que se me iba a pasar la goma. Sufría mucho por eso, lloraba mucho por eso. Pero eso hizo que me concentrara bastante y fue un salvavidas porque me dediqué durante más de 20 años, 14 horas diarias, solo a pintar. Y la batalla más fuerte fue decirle a mi padre que yo iba a pintar, porque cuando me gradué, el mismo día que me entregaron los grados, mi papá me esperaba y me dijo, mijo, mañana madruga a trabajar con don Enrique, un vecino. Y yo, ¿cómo así? Sí, él necesita un ayudante y ya más estudio no. Yo no estudié sino la primaria, eso no se necesita, se me va a trabajar. Claro. Entonces le dije, papá, yo no, necesito que me dé un año.
¿Pero por qué? Yo, no, papá, porque yo no quiero hacer eso. Pero ¿cómo se le ocurre? Entonces me puso ejemplos de póngame 3 o 4 ejemplos de las personas que usted considera buenos vecinos y lo que hace. Entonces me puso 3 ejemplos buenos. Dije yo, bueno, buen hijo, buen esto, honrado, pero yo no quiero estar detrás de una vitrina toda la vida. Pero yo no quiero ser el que cuida de una portería, yo no quiero hacer eso. En pocas palabras le dije algo que sonó feo en su momento. Le dije, papá, permítame ser más que usted. Deme esa oportunidad. Ese hombre se sobaba a la cabeza como... Y entonces mi mamá, que ya estaba empezando a ganar plática con la enfermería, dijo, deje lo que yo me encargo, déle ese año. Entonces se aguantó y me dio ese año. Le pesó en su momento porque le tomé, eso de casa tomada. Cogí la sala y la convertí en un estudio, era un apartamento chiquitico. Y los vecinos, porque yo vivía, el sitio donde vivía era una olla, sigue siéndolo. 3, 4 expendios de droga alrededor en menos de 50 metros. Es una T, entonces es donde se ubican porque ven cuando viene alguien, pues ahí. Entonces los bandidos ya dejaron de mirar para la calle, entonces todos eran por la ventana a verme pintar. Entonces fue una experiencia muy bonita y así empezó el arte a irme llevando. Yo no sabía que eso se podía vivir tampoco. Entonces cuando pensé en qué estudiar, me presenté a la universidad a estudiar licenciatura en artes, porque yo decía, lo único que yo podría hacer es profesor, que los profesores son más bien vagos. Trabajan medio tiempo, descansan 2 veces al año, o sea, tengo tiempo para pintar. Hice 2 semestres y dije, no, yo quiero ser pintar, yo no quiero enseñar, y me retiré y seguí pintando. Entonces así empezó el tema del arte, pues como a moverme. Y al dedicarme solo a eso, entonces cuando ya tuve familia, no tuve tiempo de ponerme ni en rumba ni nada, porque estaba concentrado en lo importante, ahí, en lo que estaba haciendo. Entonces fue bonito. Y con lo que me decías de cómo se talla el alma es, a mi modo de ver, no es el espíritu, pero tampoco es la mente. El alma es esa esencia que está contigo a través de todas esas reencarnaciones o todas esas vidas. Es la que viene generando conciencia para ir evolucionando. Es la que está ahí pendiente de que tú, ¿qué hubo? Pilas, porque se va a perder esta otra oportunidad. Es como, decimos, la voz de la conciencia. Es el alma jalándote, pellizcándote para que despiertes. Porque si no, ella también pierde esta oportunidad para hacer. Y ella cuenta conmigo, cuenta con este avatar, con este cuerpo, con este vehículo, para poderse expresar. Entonces, si el cuerpo yo lo tengo entretenido en 1000 cosas, no le doy espacio. Entonces, cuando dice, ay, me duele el alma, está sintiendo que sí hay algo allá adentro que requiere ser movido y ser transitado. Entonces, todo lo que vivimos le ayuda al alma, porque es la conciencia. Al generar conciencia, el alma se va acomodando y va librando cosas. Y hay almas muy bellas, hay almas muy viejas, hay almas muy nuevas. Y todas tienen el mismo valor. Porque si recurrimos a lo que hablamos ahora, de que son líneas de tiempo que pasan a la vez, nosotros somos todas esas almas. Porque en realidad somos como gotas de agua que se convierten en mar. Lo que pasa es que algunos, como en el mar, las olas quieren ser las más vanidosas, pero vuelven y caen y se funden. Una gota salta, pero es lo mismo, somos lo mismo. Somos una gran alma tratando de que Dios se experimente atrás de nosotros con toda esta experiencia que estamos haciendo. El universo experimentándose a sí mismo. A sí mismo. Y la única obligación no es con nadie, es con nosotros mismos. Si el curso de milagros lo dice, no hay que salvar al mundo. Con uno que se salve, el mundo estará salvado. Pero ese uno es ¿quién? Es cada uno de nosotros. Es usted, eres tú, soy yo. Si yo me cuido, estoy cuidando todo. Y cuando tú estás bien, vibras de una forma que todo empieza a contagiarse. Y para hacer el bien hay que estar bien, para poderlo hacer bien. Entonces, primero, ¿cómo te sientes antes de hacer algo? Por eso me parece muy curioso y muy hermoso esto que está pasando hoy. Porque todas las entrevistas que me han hecho los años atrás y todo tiene que ver con el arte. Que siempre desembocan en esto, porque yo no soy capaz de hablar de un tema que no lleve a esto. Porque me parece que es más importante que
Es más, todo está hecho para que lleguemos a esto. El arte, la filosofía, la política, el deporte, todo, incluso los temas más densos son primados negativos para que entendamos que existe otra realidad y que esa realidad es la presencia. Haría una afirmación, no quisiera ser irrespetuoso con el arte, quizás tratando de entenderlo desde mi no entendimiento muy bien de qué es el arte. Ahorita veníamos hablando que cualquiera puede pintar. ¿Qué es lo que hace diferente a lo que tú realizas? Porque no es solo pintar. ¿Qué es el arte entonces en esa medida? Bueno, lo que pasa es que una cosa es pintar y otra cosa es el arte. Por eso a veces ha habido una pregunta siempre que han dicho ¿qué es un artista y qué es un pintor? Sí. Entonces, de una forma muy vana se ha dicho que pintor es el que pinta lo que vende. Y artista, eso es un comercial, y artista es el que vende lo que pinta. Entonces, ese lo puede entender un grupo de personas que es más de lo material. Sí, ¿Okay? Sí. En otra línea de tiempo podríamos decir que pintar es una forma de expresarse, de sentir, de experimentar con materiales que te sueltan, es una meditación. El que pinta está meditando. El artista intenciona. El artista, de acuerdo a lo que esté sintiendo, algunos lo hacen mucho desde la investigación, entonces hacen todo un proceso antes, un proyecto, y luego ya ahí decantan como haciendo una película, como un guión. Y entonces estas son las pinturas que se van a hacer. También un proceso de investigación que va a dar, y eso lo hace un artista serio. Y la otra parte es cuando el artista tiene un diálogo con el lienzo y pone su alma en él, sin obligarse mucho. Eso lo hacen mucho los que hacen pintura abstracta. Uno sabe cuando una pintura abstracta ha sido bien canalizada o cuando está echando color por color. Que dicen, no, pero es que eso lo hace un niño. Hay unos gestos que no. O los hace un artista que tiene alma de niño, pero que sabe, pero simplemente por accidente usted riega, pero el que sabe entenderá que simplemente fue un accidente. Bueno, y si el arte entonces es un proceso mucho de plasmar ese espíritu a lo que hacemos, podríamos decir que cualquier profesión podría ser artista, es decir, un abogado podría hacer arte. Totalmente de acuerdo, no tanto, porque lo estás poniendo si el abogado puede ser arte, no, el abogado puede hacer de su profesión una obra de arte. Sí. A ver, sí, eso viene con un tema que me encanta, y es que yo no soy el cuadro que pinto. O sea, la obra de arte, cada pincelada se está yendo hacia adentro. Eso también pule el alma. Entonces, tratando de organizar, me estoy reconfigurando por dentro. Si soy muy psicorrígido, la pintura es psicorrígida. A mí me llegaban alumnos que querían estudiar, me decían, maestro, es que yo quiero ser hiperrealista. Porque muchos piensan que yo soy hiperrealista. Eso te quería preguntar también ahorita, que se dice que sos hiperrealista, sí. ¿Qué piensas de esa afirmación? Sí, no, hace unos años también me invitaron a conferencias y fue aquí en Bello, que los artistas de Bello querían que yo les hiciera una conferencia pero que les hablara de hiperrealismo. Entonces acepté y la conferencia, la charla era de 1:30. Y llegué y les dije, bueno muchachos, ustedes quieren que hablara de hiperrealismo. Lo único que les puedo decir de hiperrealismo es que yo no soy hiperrealista. Y la charla que vamos a hacer es un camino espiritual a través del arte. Y arranqué. Fueron 2:30. La gente preguntando, estando. O sea que el tema sí funciona así. Porque es que el hiperrealismo es el detalle máximo en todo. Entonces cuando tú ves una fotografía muy bien tomada, incluso yo creo que hasta la cámara es capaz de hacer algo sin que se vea hiperrealista. El hiperrealista pule todo. Yo quiero que ustedes desde allá hagan el ejemplo. Miren lo primero que tiene, puede ser la cámara. Y tú mira esta mano, solo esta mano. Todo lo demás está borroso. ¿Ok? Sí. Eso es realismo puro. Esto, en lo que estás poniendo tu atención, es lo único nítido que hay. Lo demás es borroso, no existe.
es donde ponemos la atención lo que existe. El hiperrealista pule todo. Entonces el observador no sabe por dónde mirar. Mira para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, porque todo lo quieren explicar. Hay grandes hiperrealistas. En el Museo de Antioquia tenemos de los más maravillosos, Richard Estes. Lo donó gracias al maestro Botero, que donó creo que 2 o 3 obras de su colección. O uno que vale por varios. Eso es una cosa espectacular. Porque ese hombre es capaz de hacer un hiperrealismo que detalla tanto, pero usted es capaz de concentrarse en algo. Entonces eso ya hay magia. Entonces yo le digo a los que quieren estudiar hiperrealismo, les pregunto que cómo es su vida. Porque yo siento que para ser hiperrealista hay que llevar una vida y un sentir hiperrealista. Entonces simplemente sientes tu respiración, sientes tu corazón palpitando, estás presente. Es un asunto de presencia. Exactamente. Para eso, además que también tiene que ver con un tema de psicorrigidez que puede haber. Entonces, porque esto es una forma de hacer catarsis. El arte sirve para eso también. Entonces con el tiempo uno empieza a soltarse, pero ya uno no, ya el arte uno lo ve como un pretexto para seguirse explorando, que van resultando obras de arte, ok, pero ya uno no está pensando si se van a vender, si se van a exhibir, si es que tengo que hacerlo de afán porque me invitaron para tal museo, para tal, no, ya no importa, o sea, simplemente puede pasar lo que sea, nadie te roba. Hay una carta ay, se me escapa. Es una carta a un joven que quería ser pintor, que quería ser artista. Y él le dice que si estás dispuesto, si estás buscando el arte para hacer dinero, fama y prestigio, escogiste la carrera equivocada. Porque sí lo vas a tener, lo puedes tener, pero te vas a perder. Y puedes no tenerlo, entonces vas a quedar frustrado. Dice, el arte es la única profesión que puede tener doble paga. La primera es el placer de hacerlo. ¿Quién más te puede pagar de esa forma? Cuando la obra queda terminada, usted ya le pagaron por todo eso que hizo. Y además alguien puede pagar por él. O sea, ya sería una sorpresa más. Pero el solo hecho de estar frente a un lienzo, como decía el conde Baltus, que es un artista europeo, que él se podía quedar todo el día frente al lienzo, solo mirando. Y él pintaba durante la luz del día. Y a las 4 o 5 pararse del sillón y hacer esto, o simplemente sacudir algo y volverse a sentar. Y él decía que la jornada estuvo cumplida. Porque es que la contemplación es parte de esto. Esa carrera que mantenemos porque todo hay que hacerlo ya, empieza uno a valorar lo lento, esa pausa. Y para eso hay que haberse desconectado de tantas cosas del mundo, porque el mundo, la familia te exige producción, los galeristas te exigen producción, los carros de moda te exigen producción, porque todo hay que cambiarlo por algo. Entonces cuando usted ya siente que no necesita nada de eso, o porque renunció a ellos, o porque los tiene, pero simplemente no le da el valor que le da el resto del mundo, ya usted puede dedicar el tiempo a lo que le apasiona y a lo que quiere. Siguiendo en ese hilo, vivimos en una sociedad del consumo, más que el consumo del consumismo. ¿Cómo articular que el arte no pierda ese celo en la producción en masa que nos exigen? Porque a veces nos piden produzca, saque, haga más, ¿por qué no está produciendo? ¿Por qué no está vendiendo? ¿Por qué no está haciendo? Pero es que ahí es donde hablábamos de lo otro. En estos días que he estado reflexionando sobre ese tema, si para curioso me estás preguntando, ahí también hay un primado negativo. Eso no es malo, eso es perfecto. Eso es perfecto, porque es que si el ser humano aguanta más, hay que exigirle más. Suena feo lo que estoy diciendo. Porque la intención de todo eso es que entiendas que no vas para ningún lado, que te vas a reventar, que vas a caer en el abismo. Y solo cuando estás ahí es cuando despiertas. Aprendes, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho con mi vida? Pero si no pasa eso, entonces todo el mundo sería una lumbrera y eso no funciona así. No funciona así. Entonces, las obligaciones, normalmente nosotros nos metemos en eso. ¿Por qué la gente trabaja tan duro? No, es que ya el sueldo no me alcanza. Ok, entonces trabaje por el doble de sueldo, listo. Y a los 2 años no le alcanza. No era el tema de sueldo. ¿En qué
¿En qué estás invirtiendo lo tuyo? ¿En miedo? Es que tengo que comprar otro apartamento, otra finca, porque es que para la vejez, porque es que para esto. Es que es ya, es el presente. Es el presente. Hay un tema que me cautiva muchísimo y he estado trabajando sobre eso. El mundo oscuro, el mundo denso, maneja testaferros para poder esconder lo que arrancan del sistema, para poderlo seguir invirtiendo en más corrupción, en más delincuencia, en más de lo malo, ¿okay? Más de la fuerza negativa, que diríamos, de la fuerza oscura. Entonces, en el lado de la luz también hay testaferros. Dios tiene sus testaferros. Sí. Claro. Porque también desvía recursos de todo este tema oscuro por cosas de la vida, le aparecen a seres con cierta conciencia que lo pueden dar y entregar. Y tranquilamente usted lo puede hacer, pero solo ¿quién lo haría? Quien ya está experimentando el desapego, que saben que nada es de ellos. Porque ese concepto que en estos últimos meses aquí lo he ido ahondando bastante, yo lo empecé a comprender hace mucho porque me agobiaba cuando estaba construyendo una finca en Las Palmas, tenía unos lotes en Antioquia, me la pasaba en todo ese tejemaneje y un día dije, yo decidí ser artista para esto. Cuando yo decidí ser artista, ni siquiera sabía que se podía tener algo. Y yo quería ser feliz. Y no lo estoy siendo porque estoy todos los días saliendo a ver qué hago, cómo levanto dinero para poder sostener todo lo que estoy haciendo. Y por mucho que vendiera, no me alcanzaba. Tenía a la familia viviendo en un nivel alto, o sea, eso era impresionante. Entonces decía yo, uno tiene que aprender a soltar, uno no es dueño, uno es un administrador. Uno paga una membresía por el derecho a administrar algo. Y se lo tiene que ceder a alguien que llega, que lo pueda administrar mejor. Y eso dio el clic para empezar a soltar cosas, porque uno no quiere soltar nada. Yo, ok, entonces puedo tener el carro que puedo tener porque lo puedo mantener. La familia que tengo la puedo mantener. Que es que quieres 3, 4 mujeres, las puedes mantener bien. Que es que quieres muchos hijos, los puedes mantener bien. Que es que quiero comprar la finca tal, la puedes sostener. O sea, todo eso. Y dejarla mejor. Eso es simplemente en lo material, pero cuando ya pasas a otro nivel, ¿eso a quién más beneficia? O sea, si todo lo que hay, que en escritura pública se puede firmar, se supone que es mío, si yo entiendo que no es mío, sino que es de todo, simplemente yo soy el testaferro de Dios, quien estoy cogiendo esto para trasladarlo a un buen servicio, sea generar empleo, sea montar un gran proyecto, sea liderar algo, galería, un tema espiritual, ayudar en educación de alguien, pero desde ahí, desde esa comprensión. Entonces es ahí donde hablábamos de que sí existe, así como en la oscuridad existe el testaferrato, en la luz también, y se camufla, y es el lavado perfecto, porque el sistema no lo detecta, porque no lo persigue, porque simplemente parece un pendejo que está regalando lo que tiene. Pues es como si no pensara que en la familia, no, es que todos vinimos a algo, y deje o no deje, quien queda tiene que asumir su propia existencia y su propio ser. Alguien decía que si algo me quedó cuando me muera es porque hice mal las cuentas. Entonces es cómo servir. Y cuando usted actúa así, nunca le falta nada. Hace poquito en una meditación me llegó una comprensión muy bonita, y era que cuando yo doy un paso, todo pasa. Y tú me has de entender que cuando uno está en esos procesos, uno en una sola idea empieza y por ahí se mete y por ahí se mete. Y yo lo experimento a cada rato. Cuando yo me quedo quieto, algo pasa también, porque la quietud es en acción también es una acción. Es una acción. Pero cuando doy un paso hacia algo, todo se activa. Y algo me decía, el universo solo espera que tú des un paso. Pero me lo dice a mí, pero se lo dice a todos.
solo que algunos escuchan y otros no, otros lo creen, otros no. Pero tú con solo tomar una decisión, todo se activó, todo cambió inmediatamente y empiezan las cosas a aparecer, los recursos, las personas, las propuestas, las llamadas, solo con tomar una decisión. Pero hay que hacerlo consciente, porque si no, decimos, ¡qué coincidencia! No, ¿cómo te parece? Este mundo es un pañuelo. ¿Cuál pañuelo? Tú estás activándolo con tu energía, con lo que estás haciendo. En el momento que tomaste la decisión, y ustedes como equipo toman la decisión de hacer estos podcasts, algo se activó. Algo más grande que ustedes se activó. Y es ahí donde vale la pena hacer algo. Cuando es algo mucho más grande que uno. Y viene la responsabilidad de qué paso doy. Ahí es donde viene la conciencia. No puedo dar pasos por darlos. Porque puede ser o el paso equivocado y todo también se cambió. O puedo arrastrar a muchos y después dejarlos tirados. Yo me acuerdo mucho se me escapa el nombre, de la película que ganó Oscar, del tipo que la pasaba trotando, que tenía como una enfermedad mental, Forrest Gump. Forrest Gump, perdón, sí. Entonces cuando Forrest Gump empieza a trotar, simplemente por el placer de trotar, sí, que no tenía más que trotar, y arranca, dele, y empiezan los demás a verlo como algo raro, especial, y empiezan a seguirlo, y dele, y todo, y se volvió como el gurú del trote, todo el mundo detrás de él, esperando a ver cuándo iba a decir algo. Esta ciudad se parece a esa película, ya todos trotan. Todo el mundo, que ese es otro primado. Entonces llega un punto en que él frena, porque ya está cansado para la casa, y todo el mundo, y entonces ahora qué vamos a hacer. Entonces cuando uno da un paso debe saber qué va a hacer con eso, porque igual yo lo puedo dar, pero yo puedo cambiar de canal facilísimo, me puedo montar en otra línea de tiempo donde voy a experimentar algo nuevo, y uno lo hace constantemente. Entonces cuando hablabas de que esta ciudad todos son carreras, la velocidad y la carrera se volvió otra forma de distraernos. El taxista es una carrera, los buses son una carrera por la guerra del centavo, todos corremos. Y se han puesto a pensar por qué el estudio superior lo llamaron carrera. Es una competencia. Exacto, o sea, desde niños nos están diciendo qué carrera va a ser, qué carrera. O sea, corra, tiene que ser mejor que el otro, esto. No caemos en cuenta incluso de eso. Y eso aparece para que despertemos, nos están diciendo es lo contrario. Pilas, esto te está saturando para que entiendas que no tienes que estar corriendo, te están engañando. Y eso, cuando se empieza a comprender, eso es muy bonito. Y hay una cosa, y es que por eso también en medio de esa carrera nos terminamos perdiendo y no logramos ser felices, porque ponemos unos objetivos para la felicidad, no podemos vivir en el presente y ser felices con lo que tenemos, sino que es cuando seamos profesionales, cuando tengamos un carro, cuando tengamos hijos, cuando tenga el trabajo soñado. Me parece muy bacano eso, y quisiera decirte, porque creo que me va quedando producto de esta conversación una reflexión, más bien una pregunta, y es cómo hacer de la vida una obra de arte, cómo hacer de la vida arte en todo, en la simpleza se puede encontrar el arte. Ahorita decías algo que me parecía muy teso, porque un maestro que se entiende que a ti afuera te ven como el maestro hiperrealista de esta ciudad, que el realismo es eso, es la simpleza de poder contemplar el presente. Y quisiera preguntarte un poco más por eso que has hecho arte. Me queda aún la pregunta de eso de la escritura. ¿Qué estás escribiendo? ¿Eso qué es? A ver, lo que estabas hablando de ser una obra de arte es un concepto que he mantenido durante un tiempo, y es que uno se va forjando con lo que hace, lo hablamos ahora, pero no es algo exclusivo del artista ni del músico. Cualquier persona, un panadero, mientras amasa se está amasando a sí mismo. Es que es comprender lo importante de esto. El sanador, cuando sana, se sana a sí mismo, pero solo el que lo hace conscientemente. Entonces simplemente se requiere presencia, y en cualquier actividad ese es el camino, y ahí te estás convirtiendo en la verdadera obra maestra, en la verdadera obra de arte, en el ser que Dios soñó, en lo que Él se quiere experimentar. Y entonces no tiene nada que ver con que seas artista o no. Cualquiera, desde ese punto de vista, puede lograr convertirse en su propio crisol.
un poco entender ese arte, porque muy porque bien la se escritura. conoce esto que haces de la pintura, de ese arte que plasmas a través de la pintura. Quisiera saber eso de la escritura, Bueno, que de pronto eso la no sabemos escritura, mucho de ti. no, y la escritura la vengo haciendo hace muchos años. Yo tengo diarios completos llenos, sobre todo como bitácoras del día a día, incluso escritas en un idioma que es de ocultismo, que me lo enseñó mi padre. No sé si han visto algunos cuadros que tienen como unos símbolos. Sí. Entonces, yo siempre, todos los días iba escribiendo. Mi padre desde niño me decía algo. Cuando él llegaba a trabajar, se sentaba en la mesa, se acaloraba y empezaba a escribir. Y yo le preguntaba, papá, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué escribe tanto todos los días? Me dice, mi hijo, algo que usted también debía hacer. Y yo, ¿cómo así? Sí. Uno todos los días debe escribir siquiera 3 cosas en la noche antes de acostarse. Tengo que ser rico, tengo que ser sano y tengo que ser amado. Y se lo estoy diciendo de un hombre que vivíamos en un tugurio. Y todas las noches escribía eso. Y me decía, y escribió más cosas que quiera, pero usted, aunque sea esas, las lee, las mete debajo de la almohada, cuando se levante, vuelve y las lee y las quema, o las rompe y las bota. Entonces es mandarle un mensaje al universo y es soltarlo. Porque si te quedas con eso todo el día pensándolo, no va a pasar. Entonces yo, de obediente, empecé a hacerlo. Entonces yo a veces me veía que estaba muy cansado en la noche. Me decía, mijo, coja el papel, así la luz esté apagada, y haga un garabato, pero y lo intenciona. Así sea una rayita, diga, tengo que rico. Antes yo leía las 3 rayitas al otro día, sabía cuál era cuál, rico, sano y amado. Y así fui creciendo con eso desde muy adolescente. Cuando empecé a pintar, que ya era la época de buscar novia, de todo, yo no servía para eso. Yo me quedaba a ver con una amiga y me llamaba el otro día, me dejaste esperando, yo me ponía a pintar, a mí me olvidaba. Yo, no, así no fue. Entonces empecé a escribir cómo quería yo mi pareja. Entonces escribía que quería una mujer, sobre todo inteligente. A mí la inteligencia me seduce mucho. El término lo escuché años después, sapiosexual. A mí ahí quedó bobo. Entonces ponía, primero que sea inteligente. Porque también tenía un amigo que en paz descanse, que me decía, no, lo menos que yo haría sería pedir a una mujer inteligente. Y yo, ¿y por qué? Porque se casa conmigo al tercer día y yo, ¿qué hago con este hombre? Y sale y se va. Pero para mí sí es fundamental que fuera inteligente, que fuera una mujer con la que yo pudiera tener hijos, con la que pudiera compartir, o sea, todas esas cualidades. Y al final ponía, si es bonita, bien, y si no, no importa si cumple lo otro. Y hacía lo mismo y rompía. Y una vez con un artista que tenía un estudio con él, nos fuimos a tomar una cerveza y me dice, Velar, si yo fuera mujer o si vos fueras mujer, o mejor, si fuéramos sexos opuestos, seríamos la pareja ideal. Y yo, y esto está muy raro, ¿por qué? Me dice, porque vos no estorbás. Y yo, Claro, la relación de amigos es una cosa muy bonita. Y uno, ¿por qué no puede ser amigo de su pareja? Entonces también empecé a apuntar eso, y que no estorbe, que parecía machista, pero... Y una vez empecé con alguien a conversar y como a los 2 meses le dije, ay, vos sos, y que vos no estorbás. Y ya estábamos teniendo una relación. Y eso, simplemente esa situación me decantó y con ella viví 18 años. Fue algo maravilloso y encima hermosa. Entonces uno, si va diseñando, uno se vuelve, si esto es un juego y uno es co-creador del juego, cuando crea conciencia también puede ser programador. Usted también se le va infiltrando y va programando lo que requiere, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se pide o lo que se escribe o lo que se quiere llevar. Se pide. Claro, porque todo se da, pero tienes que pagar el precio de esto. Entonces, en muchos de los cuadros yo escribía la intención antes de pintar. Voy a pintar esta obra, yo sabiendo qué era. Quiero que el que la vea sienta paz, sienta silencio, sienta esto, tú que en el hogar donde esté, sientan esto, siempre bien intencionado y pintaba encima. Muchos de los cuadros tienen algunos escritos ahí por detrás. Y de tanto pintar, con este tema que es muy lento, el realismo, empecé la necesidad por buscar, por leer, pero no me daba tiempo para leer. Entonces contrataba a alguien para que me leyera. Mientras pintabas. Mientras pintaba. Afortunadamente aparecieron los audiolibros, porque se cansaban. Y uno con ganas, no, repetime esto. No, ya lo leí, no, pero repetímelo. Entonces muy harto. Entonces, ya con los audiolibros,
pude avanzar mucho más. Y llegó un punto en que si no estaba escuchando los audiolibros, mi mente va mucho más rápido que lo que estoy pintando. Entonces fue donde entendí que la escritura te permite desarrollar mucho más rápido las ideas. No necesitan ser mostradas, porque en un texto, en un libro, ¿cuántas escenas podrían haber ahí? Toda una vida de pintura y no alcanzas a pintar todas las escenas que hay ahí, como en una película. ¿Cuántas fotografías hay? Y todas son distintas. Entonces un pintor pintando todo eso, se le acaba la existencia y no terminó. Entonces es frustrante. Entonces la literatura me parece que es y la escritura me parece que es la herramienta más hermosa y más directa. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Ahora ni siquiera, o sea, la más auténtica es cuando coges y traspasas con tu lápiz. Yo no lo hago así. Yo tengo una idea y la grabo. Y voy, entonces tengo muchos audios. Y con esos audios después empiezo a trabajar y a compensar todo y a como aclarar las ideas. Y si estoy durmiendo y recibo una información, también, un sueño también. Pero con el tiempo empiezan a unirse los puntos. Puta, aquí estaba toda la información. Entonces, este espacio lo visualicé fue para eso, para escribir, para meditar y para pintar. Entonces, se me ha dado, es por eso más lo de la escritura. ¿Y qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo sobre todo esto, o sea, no me puedo salir de lo que soy, porque no puede haber pretensiones de otras cosas. Es mi experiencia como artista, es mi camino, digamos, que espiritual a través del arte, que ha sido un camino espiritual a través del arte. Es el soltar, es algunas otras experiencias de otro tipo, como en un sueño donde perdí la cabeza y sentí lo que era la muerte. Y luego cuando desperté en mi sueño, o en esa meditación, en todo eso, yo sentí que habían pasado por lo menos 15 o 20 días, porque yo vi todo lo que pasaba, y la gente, y los que se iban, y los que produjeron que me decapitaban, porque me fue decapitado. Fue en el Parque Lleras, además, el sueño. Y vi quiénes hicieron todo y me acusaron. Y mi familia estaba ahí. Cuando la cuchilla se bajó, yo sentí una paz tan enorme. Y vi a los que me habían juzgado y los vi con un amor impresionante. Un amor, hicieron lo que tenían que hacer. Eso eran ellos, no podían hacer más. Y yo, esa paz. Es más, cuando ya desperté, que sabía que estaba medio berraquera, pero una gran alegría, porque desde eso a mí ya la muerte no te asusta. No, sí es ese y cada vez menos, porque en realidad la muerte no se siente. Lo que se siente es lo previo, el dolor, pero se siente entre más aferrado estás a esto. Porque al final hay que soltarlo todo, y eso es lo que hace que la gente sufra. Ni que es el dolor, porque el dolor es del cuerpo. La muerte es cuando pasas. Pero si se activa el DMT incluso. Y cuando llega la muerte ya no estamos ahí. Ya no está. Ya, eso es otro asunto. O estamos, pero en otro plan, no se siente. Sí. Ahora con relación a ese sueño que estás haciendo, me gustaría preguntarte, porque es un sueño en el que me dices, me decapitaron en el Parque Lleras. Se me viene esta pregunta a la mente. ¿Qué es hacer arte en una ciudad como Medellín? En una ciudad que también tuviste que atravesar esas épocas de la violencia más cruda de la ciudad. ¿Qué es hacer arte acá? ¿Qué es ser artista en esta ciudad? Es un reto muy bonito, es un reto, es una esperanza, es una grieta que se le abre a todo el sistema para poder salvar muchas vidas. Incluso hace poco participé en un proyecto que muchos me decían, ¿por qué va a hacer eso? Todo, pero yo mismo me juzgué cuando me invitaron y no lo acepté, que fue las galerías en el Palacio Nacional. Cuando me invitaron a ese proyecto, yo no me vi ahí. Yo decía, alguien que va a comprar un par de tenis, ¿cómo va a subir a comprar un cuadro de estos valores? Pues no me vi. Pero no me quedé con eso. Llamé a varios artistas que consideraba que podrían interesarles y les vendí la idea, tal como me la pasaron. Uno de ellos me dijo que le pidiera cita y justo el día de la cita me dijo que no iba a ir, que él no era para eso. Entonces fui para cumplir la cita porque le había pedido a mi nombre. Cuando llegué, yo llevaba por ahí 15 años sin ir al centro de la ciudad. Cuando yo vi que ese palacio estaba en medio de las dos estaciones más importantes, sobre todo San Antonio,
el acceso de las comunas ahí, y que el proyecto era para que la gente viera arte gratuito, y la inversión que había que hacer era alta, pero era para que la gente de la ciudad pudiera ir gratis a ver arte. Entonces recordé de mis épocas de adolescente que era desesperado porque salía en la Cámara de Comercio, que había en Confama, o irme para el Banco de la República a escuchar música clásica, que no le podía contar eso a los amigos del barrio, me iban a gozar. Pero a mí eso me salvó la vida también, porque yo estaba esperando cultura. Y nos metimos en ese rollo. Invité a otro colega, al escultor de la pieza de acá, del Santísimo, que ustedes vieron acá, el maestro Juan José Cobos, arquitecto de Bucaramanga, un artista maravilloso. Le conté la idea, vino, miró, y ahí mismo me compró la idea y me dice, juntémonos, hagamos esto. Y empezamos un proceso, se hizo una inversión grande, montamos una galería que era como si estuvieras, el salón nuestro era como si fueras a Europa a ver una exposición. Y empezamos un rollo de curaduría, o sea, educar, o sea, hacer un tema de entregar un espacio digno. Pero lo más gratificante era cuando veía a un muchacho humilde con sus 2 o 3 niños de la mano, mostrando obras sin tener que pagar, se sentaban en una escalita, sacaban un termito a comerse un sanduichito, y yo digo, puta, esto lo vale todo, esto lo vale todo. Si uno dice, financieramente no compensa la inversión que se hacía mensual ahí, no la compensaba financieramente, pero esto era de otro nivel. Entonces el proyecto estaba, nosotros decidimos estar 1 año, nos quedamos 2 años y medio, y el proyecto hoy en día sigue, va mucha gente, sigue con el mismo tema, entonces eso me parece bonito. Entonces hacer arte en una ciudad como esta es una oportunidad maravillosa de hacer ciudad, de hacer conciencia. ¿Y cómo transforma eso la ciudad? ¿Cómo el arte puede transformar una ciudad como esta? Cuando alguien tiene algo que medio lo mueva, que medio es sensible, cuando ve una obra de arte, se empieza a impactar y se hace preguntas, porque el arte, más que responder, genera preguntas. Pero no solo la pintura, la música, la danza. En los barrios populares hay muchos grupos, incluso de música andina. Sí, de toda clase, urbana. Sí, urbana. O sea, todos son entradas a lo mismo. Todos estamos buscando ese nicho donde nos sentimos reconocidos. Y a veces empieza con muchas mentiras. Quiero ser importante, quiero ser el mejor pintor, quiero tener fama, quiero tener esto. Pero requiere eso. A mí me alegra incluso cuando artistas en la música, y sobre todo nosotros con el reggaetón, cuando estos artistas tan rápido alcanzan unos niveles tan altos de popularidad y de dinero. Me alegra enormemente porque sé que rápido van a sentir el bajón. Y después de eso vienen a ser los que son. No se puede ser antes de la caída. Y prefiero que alguien, si la meta de la vida es ser feliz, y para ser feliz creen que es con dinero, que lo consigan rápido. Y ojalá de la mejor forma. Rápido, para que se den cuenta que no era eso. Que no era eso. Es más, se pueden seguir toda la vida mintiendo. Y no, es que soy más, pero cada vez estás más lejos. Entre más afuera estás más lejos de ti. Y yo tuve la fortuna de haberlo sentido, de haberlo vivido, y por eso cuando decidí empezar de cero fue soltar todo eso para morir y volver a nacer. Y ahí sí me decías de la reencarnación, creo en ella, e incluso en la misma vida. Usted durante toda su vida muere varias veces a usted y nace nuevo. Belarmino es el nombre que me dieron mis padres, pero es el avatar con el que sostengo todo en el mundo terrenal. Todo, firmo contratos, autógrafos, cuadros, es el que me sostiene, Belarmino. Ese es el encargado de ese mundo allá. Hay otro que es Velar, que es como me dicen todo el que me va conociendo, ¿qué hubo Velar? ¿Qué hubo Velar? Y me parece que cuando me dicen Velar, incluso muchos o muchas, sobre todo las mujeres, me dicen, hola, mi Velar. Yo digo, eso parece una marca, la registrar, mi Velar. Pero siento que es de una forma amorosa, cómo se refieren, y se les devuelve multiplicado. Ese no me lo pusieron, nació de los demás, Velar. Pero hay otro que me lo entregó una maestra hace muchos años, y apenas lo voy a hacer público, y es Voler. Voler. Y lo he investigado, no significa nada. Y eso es lo más hermoso, porque no significa nada. Y es el que uso para mis temas más introspectivos, cuando estoy más hacia adentro. Ese es el que está allá, significan lo mismo. Xenocultismo es Belarmino, pero es Voler. Es como un cuenco que recibe algo, un vacío. Sí. Entonces, imagínate, en la misma existencia tú puedes tener 3 formas y es lo mismo. También puedes
Cuando decides no hacer esto, pero dedicarte a esto, muere ese y ahora es uno nuevo. Estamos haciendo podcast, listo, nació uno nuevo. Y si te dejas llevar de esto, quién sabe cuántos más hay. Sí. Y cuando llegues a un punto, puedes renunciar a todo eso. Esa zona de confort es que ya lo logré. Ahí es donde uno se tiene que hackear. Donde uno tiene que, venga, nada, de nuevo. Entonces yo he pasado por muchos momentos en que, listo, ya, mando todo al carajo y empiezo otra vez. Y algunos me siguen, otros dicen, usted enloqueció. Pero después, claro, vamos para adelante. Pero no importa si sí o si no, lo importante es cómo estás y en qué sigues pensando. Es que todo está, es suficiente. Nosotros fuimos los primeros en crear una feria de arte, un evento de ciudad. La hicimos 5 años, cada año. La hacíamos en Envigado, en Contenedores Food Place. Se llamaba Contenedores Art. Es la única feria donde traíamos a 60 artistas entre nacionales e internacionales y 20 invitados más a hacer eventos, show, durante 3 días. Y ningún artista tenía que pagar el stand. La primera vez no me la creían. Me decían, no, imposible. Si las ferias funcionan es para vender el metro cuadrado. Cuando le propuse a los que me iban a apoyar, decían, no, nosotros ponemos todo y le entregamos a usted el espacio para que a usted no le podemos pagar, pero usted se va a usufructuar de lo que pagan los artistas. Y yo, ahí sí quedamos mal, a ninguno le va a cobrar. Es más, antes los puse a conseguir plata y necesito una plata porque les quiero pagar. En el primero se alcanzó a conseguir un patrocinio y se asustaban porque yo les llegaba, es gratis y además aquí está esta plata. ¿Por qué? Entonces vamos a hacer una cosa, me vas a entregar el valor de eso en souvenirs, en cosas que puedas hacer con tu obra. Porque el artista no se ha dado cuenta que uno de lo que más le puede generar ingresos es el derecho de autor. Entonces, a partir de una obra de arte pueden hacer cantidad de cosas, cuadernos, mugs, portavasos, de todo se puede hacer. Entonces, a partir de ahí, muchos lo hicieron, otros me decían, yo necesito la plata, puedo entregar 1 o 2 dibujos, lo que usted quiera, es más, no me tiene que hacer cuentas. Si usted me dice es esto, nadie le va a pedir justificación de nada. Y de eso nacieron 2 proyectos muy buenos, que yo sé que viven muy bien o lo han hecho muy bien. La agenda del caballo y la agenda del ganado. Agenda del caballo y agenda del ganado. Agenda del ganado la hacen cada año y solo hacen las obras para un almanaque, para esa agenda, y venden en el Éxito, venden en todo, en Artes, en todo. Entonces, mira que de algo que nace de dar, se genera un movimiento más grande. Entonces, esa feria la hicimos durante 5 años. Mi objetivo, ¿cuál era? Que fuera tan impactante que la empresa privada empezara a patrocinarla. No pudimos conseguir un solo patrocinio en 5 años y lo hacíamos de cuenta propia. Okay. Entre Contenedores Food Place y la fundación. Entonces, es duro. Y lo último, hicimos un tema con CoCrea, ministerio, todo eso, que ahí fue donde yo dije, no, por aquí no es. El tema estatal no funciona, porque al final no consigues los recursos y quedas endeudado con todos ellos mismos, porque te sacan fiducias y todo empieza a contar inmediatamente. Entonces es como entretener a la gente. Te digo pues una cosa, estoy súper entretenido. Quisiera cerrar con unas preguntas que a mí me parecen muy, muy interesantes y también te pediría que te liberes como de cualquier preconcepto que tengas. Son geoespaciales, es entender la ciudad desde el sentir, desde la experiencia. Pero quisiera, antes de empezar eso, quisiera preguntarte algo que se me queda en esta conversación. ¿La vida del artista dirías que es solitaria? La vida del artista no es solitaria, pero también lo es. Es decir, el artista plástico es el eslabón de la cadena del ecosistema cultural que es más egoísta. Espero me comprendan y entiendan la forma en que lo estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Está educado y diseñado para que se encierre en su estudio a producir. Entonces puede ser muy reaccionario, revolucionario, lo que sea, pero cuando se gradúa es solitario. Se encierra a producir solo. Algunos ven que requieren al otro, entonces montan talleres juntos, pero su trabajo individual es muy individual. Es por esto que los grupos de artistas, los proyectos con artistas plásticos sobre todo, no funcionan bien, porque les ha faltado
liderazgo y por qué el ego no permite que otro lidere. Ok. ¿Por qué funcionan bien los teatreros? Porque como las hormigas necesitan ser, o en colmena, necesitan trabajar en grupo. Una obra de teatro sería un monólogo. Pero un grupo de teatro, ¿y quién lidera? El mejor de ellos. El que más sabe de guión, el que más sabe de interpretación, el que ha sido su maestro, es el que dirige el grupo de teatro. Y todos obedecen y todos están en esa función. Todos suman para ser un solo cuerpo. Danza igual. Es el mejor bailarín, el que más sabe de coreografías y todos se suman. En una orquesta ni se diga. Pero el artista se siente que él puede solo. Y por ende, cuando le empieza a ir bien, ahí sí que se retira del resto. Se retrae. ¿No? Exacto. Y ya no comparten, ni que comparte sus clientes, ni nada, porque y tengo mucho trabajo, entonces se encierra. Se encierra. Entonces, para armar temas con los artistas y que se unan es muy complejo. Entonces, estos espacios, yo procuro y siempre he procurado exposiciones con otros artistas. Les decía a mis amigos, vean, su taller siempre mantengan obra de otros artistas, de sus amigos. Qué pereza que llegue un cliente y uno solo pueda hablar, mío, yo, no. Incluso que le puedas mostrar las obras de otros artistas y que al final el cliente sea el que pregunte por lo tuyo. Y si te pregunta por otro tipo de obra, no arranques a decir yo lo hago. No, para eso hay otro que está especializado en eso. Mándalo donde él. Entonces eso ha hecho que se mantenga como ese dinamismo. Entonces la soledad es muy relativa, porque estamos solos, pero estamos habitados por todos a la vez. ¿Qué nota? Paso entonces a las preguntas sensoriales de atravesar la ciudad y me gustaría empezar preguntándote ¿a qué sabe Medellín? Si fuera un sabor, ¿qué sabor sería? Medellín sabe a primavera, a alegría. Primavera, alegría. Sí, Medellín es una ciudad, es que hay un almizcle de sabores que lo suman. Y depende de lo que estés viviendo, a eso te huele la ciudad. A eso te huele, a esperanza, al escenario perfecto. ¿Y a qué huele? Trata de... ¿Qué olor te recuerda a la ciudad? De niño me olía mucho a oblea. A oblea. Claro. Con arequipe. Sí, y era que mi madre hacía obleas. Antes de estudiar enfermería, ella hacía obleas para, con ese dinero que juntaba en semana, nos llevaba el fin de semana a darnos un paseo. Y ese paseo era montarnos en un circular y darle la vuelta al circular. Y ella decía, es que un domingo no es para quedarse en casa. Entonces, para mí, relaciono mucho la oblea con ese instante. Muy bien. ¿Y si Medellín fuera una textura, qué textura sería? Bueno, muy como látex. Látex. Sí, porque es elástica, hay mucha apariencia, encierra hay muchas cosas ocultas debajo del látex. Es una ciudad muy erótica, muy voluptuosa, y el látex te lleva como a eso. Pero dentro de ese látex hay un alma que late, no es el látex, sino que late. Sí. Y busca surgir, y busca crecer. Entonces la veo muy en eso, como llena de algo que la cubre, pero que su esencia está más adentro. Qué bonito eso. ¿Y de qué color es? ¿De qué color es Medellín? Yo la vería... El violeta es el primer color que me aparece. Bien. El violeta. Qué bonito que sea ese primero que te aparezca. ¿Cómo suena? ¿A qué suena la ciudad? ¿A qué te suena? Cada día me suena menos. Es decir, cada día es más lo que escucho adentro que la misma ciudad. Incluso salgo y estoy muy adentro, entonces no es el murmullo, pero cuando me permito poder escuchar la ciudad, hay mucha confusión con risas. Con risas. Mucha confusión con risas. Como sonidos indistintos y Sí, risas. sí, pero hay risas, porque hay mucha alegría en medio de tanto sufrimiento, tanto rebusque, siempre hay risa. Aquí en Medellín hay mucha alegría.
Y uno dice, es como la iguana, ¿y de qué está riendo? Pero es porque es esa alma que está ahí, que sabe reír. Y le dicen, sí, desde la alegría se puede. Somos un pueblo alegre, dirías. Exactamente. Somos un pueblo alegre, recursivo, repentino, mucho repentismo. Ok. Y eso es una creatividad innata, eso es un rasgo de Medellín como ciudad. Me gustaría, cuando tú te imaginas a Medellín, ¿cómo te la imaginas en el futuro? Y quisiera preguntarte si está muy distante de esa Medellín que es ahora. No, Medellín como yo la veo, y es una de las cosas que no me invitan a irme, que para Medellín es como el corazón del mundo. Yo siento que Medellín pasó por una noche oscura del alma tan fuerte como ciudad, que ahora es nueva, que ahora está ascendiendo junta y se volvió ejemplo para el mundo. Medellín le lleva 20 años en muchos sistemas a cualquier ciudad de Colombia. El transporte le lleva 20 años a cualquiera. En la cultura, en la forma de tratar a la gente. Ese metro es una cosa hermosa. Quien haya viajado se da cuenta que tenemos una cosa divina. El respeto aquí por él. Que puede ser muy programado, muy educados para eso. Sí, pero es que así sí vale la pena que funcione. Porque a partir de ahí hay otras reflexiones. Entonces, eso es lo que yo veo en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es el corazón de cierto despertar que hay, de una vibración más grande. Y va a haber un crecimiento financiero, espiritual, de conciencia. Se siente, no es sino hablar con los jóvenes. Me fascino cuando encuentro, o será porque cuando tú empiezas a vivir de cierta forma, solo te aparecen jóvenes con algo que es mucho más de lo que esperábamos. Digo, qué rico, esto se vienen cosas grandes. La gente a veces habla de ciudad insegura. Yo hace muchos años no veo inseguridad por ningún lado. Y llevo 25 años, si no son 30, sin ver un solo noticiero. Sin ver nada. Es más, tú no ves un televisor aquí. Ni siquiera el radio con noticias. Y si estoy en un sitio y voy a comer o algo y está eso, me voy. O sea, no. No porque uno es lo que recibe y en lo que está vibrando. Y eso es una forma de programarlo a uno. Tengan miedo todo el tiempo. Y dele todos los días lo mismo. Entonces la gente sale asustada. Y uno le con mucho cuidado, eso no es peligroso, eso es tal cosa. Entonces es eso. Tuve una alumna una vez en Manila que montamos la academia y ella me decía, pero es que vea, es que donde estaban era muy seguro, eso allá no es muy inseguro, por allá no roban. Y yo, por aquí no, pero a usted sí. Así de fácil, porque ya al traer, ella los atrae, ella los atrae. Entonces no, incluso cuando estás vibrando así te puede pasar y no pasa nada, porque a mí ya me pasó. Y para mí fue una experiencia bonita. Cuando vi que pararon, yo, ya les sonreí, que necesitan todo, y se fueron, y yo me fui feliz. Y yo, qué cordialidad, que fue bonito, porque no pasa nada, ellos están en su trabajo. Puede ser más digno para ellos tomar que pedir. Podría ser mejor trabajar, pero son situaciones de cada uno. Y dentro de ese hay un potencial de transformación impresionante, también tiene que tocar fondo. Yo producto de esta conversación me quedo con el corazón muy lleno. Creo que me llena mucho esto, creo que pudimos tejer la palabra. Te quisiera preguntar, al principio nos describiste un barrio, un lugar en el que creciste, una zona de invasión, que no la nombraste, también con el objeto de que esas personas que nos están escuchando se transporten y puedan entender si conocen esos lugares de la ciudad. Me gustaría preguntarte cuál es ese espacio, cómo se llama el espacio en el que creciste. Esa es la comuna hacia el noroccidente, el barrio Santander. Barrio Santander, noroccidental. Noroccidental. Ahí todavía vive mi madre, ahí murió mi padre. Que esa es otra de las cosas que uno tiene que darse cuenta. Si comprar una propiedad es esclavizarse a ella. ¿Quién compró a quién? Yo les decía, venga, hay que salir de aquí, hay que vender. No, pero es que toda la vida hemos luchado por esto, por esto. Ahí está. O sea,
Yo por eso cuando las he tenido he procurado o salgo rápido de ellas o son en renta, pero no vivir en lo propio. Vivir en lo propio te encadena a eso. Entonces no salgo de ahí. Mientras que estás en un espacio diferente, te das cuenta que las cosas están es para servirte, no para que tú seas esclavo de ellas. Entonces un saludo a este sector donde crecí, donde hay gente muy bella también y donde todavía mi familia persiste. Habita ese espacio, Exacto. la noroccidental. Maestro Belarmino Miranda, quisiera que las personas que nos están escuchando el día de hoy tengan la oportunidad, como yo, de recibir un mensaje suyo. ¿Qué les diría a estas personas que hoy están ahí, producto de esto que hemos tejido, de esto que hemos hablado? ¿Con qué cerrarías este espacio? Primero, darle las gracias y felicitarlos si llegaron hasta este momento. Porque los que estén es porque algo de esto resonó y saben que dentro de ellos también está pasando algo, y qué bonito que esto pueda servir para ese tema. Y simplemente decirles que Medellín es una ciudad hermosa, que habitar estos espacios es trasegar por lugares donde el alma ya reconoce, ya ha habitado, que todos los que nos rodean allá en casa son seres que los han acompañado siempre y que están así cumpliendo los roles que necesitaban vivir en esta existencia para que ustedes sean quienes son. Y por eso ese hermano que te da lidia, ese papá que te regaña, ese hijo que te molesta, es quien te está labrando y se está convirtiendo en la verdadera obra de arte que puede ser. Y tú a la vez le estás sirviendo a ellos. Eso. Qué bonito. Maestro Belarmino, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo accedemos a ti, a esto tan lindo que estás diciendo? ¿Hay algún sitio en el que podamos ir a encontrar algo más de ti, en alguna red, algún libro, algo que quisieras recomendarnos? Pues inicialmente las redes siguen ahí. Yo, es que desde que estoy en el Santuario del Silencio, suspendí las redes también porque necesitaba silencio en todo esto. Pero igual ahí pueden dar mensaje porque va a haber un momento en que vuelve y se activa todo. O si no, a las redes de Amor y Arte Fundación. Si quieren buscar algo sobre mí, es solo en Google Belarmino Miranda y aparece todo. Me he encontrado con personas que me dicen, te tenía muchas preguntas, pero ya vi todos tus videos y creo que ya te conozco más que a vos. Y eso es bonito porque va quedando una huella en el tiempo con todo eso. Y cuando activemos este espacio, pues ya saldrán redes y habrá muchas más cosas, muchas más sorpresas. El tema literario, estamos en revisión editorial varios textos, una trilogía que quiero lanzar primero. Y bueno, la única pretensión de estos libros es recordarme quién soy, es soltar, y porque la palabra escrita va dejando algo más grande y más hermoso. Entonces, bueno, ya en algún momento también nos comunicaremos con esos temas. Muchas gracias. Siempre para servir. Muchas gracias. Yo me uno a las palabras del maestro Belarmino, agradecerles por llegar hasta este momento del podcast. Sé que escuchar una hora de estas conversaciones no es para todos. Si se conectaron con esto, gracias por acompañarnos hasta este punto. Invitarlos nuevamente a suscribirse a nuestras redes, a Spotify, a YouTube, en Instagram, en TikTok también nos pueden encontrar por ahora como Isaac Correa Escobar. Pueden encontrarnos ahí, que los va a llevar a las diferentes plataformas que tenemos este contenido audiovisual. Y bueno, nuevamente finalizar con la gratitud por este espacio. Muchísimas gracias. Belarmino Miranda en cualquiera de las redes. Y no, gracias a ustedes, a Relativo, hermoso todo. Y ustedes hacen un equipo maravilloso. Creo que la ciudad requería de estos espacios. Y te felicito a ti por liderar desde acá, empezar así conociendo todo. Porque sea que llegues o no, ya estás. A veces no se necesita ir a ningún lado, ya estamos donde hay que estar. La meta es el camino. La meta es el camino y la felicidad es ahora. Muchas gracias. Gracias a todos.